Eh, no quiero empezar con ese tema, pero me ha llamado la atención y quiero leer el comunicado. Es del Partido Feminista de España, ¿vale? Y es sobre las elecciones de Andalucía. Así que vamos a hacer una cosita para verlo bien. Abrir imagen en la pestaña nueva para que la podamos ver. ¿Vale? Vamos a ver qué tal se ve. Voy a ir leyendo, vale, no se ve muy bien. Cuando no, mejor. Y si muevo esto para aquí, mucho mejor. Perfecto, vale. Comunicado del Partido Feminista de España sobre las elecciones en Andalucía. Bueno, estuvimos viendo el lunes un poco el resultado electoral de las elecciones en Andalucía. Y básicamente estuvimos hablando sobre él, vimos un par de vídeos. Y no sé, acabo de ver esto y me interesa leer, a ver qué dice. Perfecto. Yo me enteré un poquito de los temas de Andalucía y me reía con la gente de izquierda diciendo, vieron, Vox no ganó tanto. Ya, pero el Partido Popular justamente una mayoría absoluta, es decir. Sí. Sí, totalmente arrasado. Bueno, leo. La Comisión Política del Partido Feminista de España, en su reunión del 20 de junio de 2022, es decir, hace 2 días, el lunes, tras analizar los resultados electorales en los comicios del 19 de junio en Andalucía, ha decidido publicar el siguiente. El siguiente, 2 puntos, manifiesto, 2 puntos. Bien, vamos bien. Sí. El triunfo. Ya. El triunfo por mayoría absoluta del Partido Popular en Andalucía, aunque no se hubiera anunciado en las encuestas, podía ser perfectamente previsible ante la decepción que han sufrido los trabajadores después de 36 años de gobiernos socialistas. ¿De acuerdo? Cuando las cifras son demostrativas de la entrega de la confianza de los electores al gobierno popular, tanto el PSOE como los partidos a su izquierda tienen la obligación de hacer una profunda autocrítica para conocimiento de la ciudadanía y como comienzo de la nueva etapa que les corresponde iniciar. Un momentito, déjame sacar una cosita aquí. Se me ha olvidado que es para poner los highlights del chat. Que si no lo saco, luego se va. Una típica aplicación de React. Debería de encontrar cómo es el protocolo que utiliza para poder hacerlo yo a mano. Bueno, tema aparte, sigamos. El PSOE se ha limitado a dolerse de la baja participación de los electores, que según dice siempre perjudica a la izquierda, pero ni una palabra acerca de los motivos de esa baja participación. Sobre todo, según explican las empresas expertas en demoscopia afectada fundamentalmente a la juventud. Es que yo creo que si hacen sondeos en la juventud, lo mismo se llama más de una sorpresa. Según esos datos, las generaciones entre 18 y 35 años no confían en el sistema electoral. No consideran que se cumplan los preceptos de la democracia y están convencidos de que tanto los partidos políticos dominantes como las normas legales que imponen se proponen únicamente que salgan elegidos los candidatos que le interesan a los poderes económicos. Esto es Gilbert. No sé ni hablar. Gisbertocracia. Rubén Gisbert, ¿vale? Gisbertocracia, Rubén Gisberto. Imaginado, sí. Vale, es decir, porque no... A ver, pero es que eso es algo que es vigente, es decir, la sociedad lo vive a día de hoy. Es justamente uno de los motivos por lo que sucedió el 15M. Asimismo, tachan de corruptos a todos los políticos por igual. Y no confían que su voto pueda cambiar ese reparto del poder que se mantiene intacto desde la transición. Vale. Un pequeño apunte aquí. ¿Tú conoces más o menos lo que es la historia de lo que pasó en el 15M y todo eso? No. Vale, el 15, antes del 15M. Buenas, Tasadar. Sí, estamos hablando de Gisberto. A ver, espérate a ver si funciona lo de los highlights. Vale, perfecto. Puedo hacer highlights a los mensajes. A ver, estamos leyendo, Tasadar, un comunicado del Partido Feminista de España sobre las elecciones en Andalucía. Y aquí, básicamente este párrafo, según estos datos, dice, y no confían en que su voto pueda cambiar ese reparto de poder que se mantiene intacto desde la transición. Esto es Gisbertocracia, básicamente todo este párrafo es Gisbertocracia. Y hay una cosa que quería comentar sobre lo que era el 15M. El 15M, antes del 15M,
prácticamente desde... No voy a decir desde la transición fue el periodo político que surgió en España a raíz del fin de la dictadura. No voy a decir a raíz de la transición, desde la transición, porque sí que existieron más políticas de derecha, es decir, existieron partidos que aunque se consideraban de centro se podían considerar más conservadores, hasta lo que fue el surgimiento del PSOE, un partido socialista viniendo de una época completamente franquista, que estaba todo prohibido, todo lo que era la izquierda y todo lo que eran, porque eran comunistas, ¿vale? Aparte de ahí empieza la época de Felipe González, y desde la época de Felipe González pues hemos tenido ya diversos partidos. ¿Qué es lo que la gente sentía? Que después del gobierno de Felipe González vino Aznar, y después del gobierno de Aznar vino Zapatero, con lo cual prácticamente la política estaba mandado y exclusivamente por dos partidos políticos. Un partido político era el PSOE y otro era el PP, lo que llaman el bipartidismo. El 15M prácticamente vino a cambiar esta situación. Fue una revolución social en la cual el lema era "no nos representan". Entonces, estamos viviendo eso otra vez. Sí, apoyados en independentistas. Sí, estoy contigo, Tassadar. Básicamente fue una de las cosas que me comentaba Tassadar el lunes, es que los movimientos 15M fueron alentados por partidos independentistas. Independentistas y anarquistas, por lo que me dijiste. Entonces, estamos viviendo esto otra vez. Que esto lo diga el Partido Feminista. Y lo del 15 de la izquierda prefláutica es lo que dije, sí. Y esto es un poquito también como lo que creo que se vivió en Argentina. Porque en Argentina el partido político que esté al cargo, y eso me lo puedes corregir si es falso, da igual el partido político que está al cargo, que lo único que van a llevar es las ideas del peronismo de una forma o de otra. Pero al fin y al cabo sigue siendo peronismo. Inclusive, a ver, en Argentina lo que había pasado fue que tuvieron golpes militares y dicen, los golpes militares eran de derecha. Perón era un militar, lo pusieron los militares. Perón era de derecha en tal caso. Y el peronismo en tal caso sería de derecha. Lo que pasa es que luego todo se volvió peronismo. Yeah. O sea, en Argentina hay peronismo de izquierda, de derecha, de centro, es todo peronismo. Exacto. Entonces, es algo de lo que se vivía, porque sí que sé que hay más marcos políticos, es decir, más partidos políticos en Argentina, porque las leyes electorales son distintas a las que hay en España. Sí que sé que hay más partidos políticos, que es más se disputan el poder, y que no es una situación como la que se vive en España, pero lo que se vivía en España en aquel entonces era justamente el bipartidismo, el que solo daba igual a quién votaras, que al final iba a ir o al PP o al PSOE. Entonces los grandes bloques eran o votas al PP o votas al PSOE. También es por la mentalidad española, que creo que te habrá sorprendido a ti, como son muy o de Ribe o de Boca. Sí, es muy futbolero. Entonces, Sí. por eso te digo de que me llama la atención por eso. Sigo leyendo de todas formas. Sin que esas generaciones tengan formación política, ya que está ausente del programa educativo, hacen una crítica en la que está implícita la del sistema capitalista. ¿What? No comprendo, o sea, lo que dice es que implícitamente es capitalismo de fondo. Sí, a ver. Sin que estas generaciones tengan una formación política, ya que está ausente del sistema programa educativo, hacen una crítica en la que está implícita la del sistema capitalista. Ah, vale. Esto viene por lo de los antisistemas, etcétera, porque se consideran más antisistemas. Con esta somera y tendenciosa información deciden que no vale la pena cansarse el día de las elecciones en desplazarse hasta el colegio electoral para entregar sus votos. Vale, lo que está diciendo es que prácticamente lo que son 18 y 35 años, la mayoría de votantes de entre 18 y 35 años, al no confiar en el sistema electoral, son antisistemas. Y al ser antisistemas, automáticamente son incluso son anticapitalistas. Te digo que... A ver, hay que ponerlo un poco con pinzas porque si es antisistemas pero se compra iPhone, no sé si
se puede decir que es anticapitalista. Ya, bueno. Sí, habría que ver, porque luego te vas a encontrar mucha juventud de entre 18 y 35 años que precisamente lo que te van a decir es que a ellos les gustaría vivir de TikTok. Y no existe un mercado más capitalista que, ¿entiendes? Que justamente tener que darte datos como autónomo para poder vivir del fruto de tu propio trabajo. Claro, sí. ¿Vale? Con esta somera y tendenciosa información decide que no vale la pena cansarse, vale, sí. Sobre todo aquellos que optarían por formaciones minoritarias, que irían a englosar la de formaciones mayoritarias, dado el método DONT utilizado por España. La decepción juvenil viene alimentada por el enorme paro que afecta a esas generaciones, el mayor de la Unión Europea, la falta de perspectivas profesionales, y dime que a ver si sí, aquí está la siguiente página, incluso para titulados superiores, que impide a hombres y mujeres adultos formalizar relaciones sentimentales, proveerse de vivienda y un nivel de vida suficiente para sus necesidades. Y además limita drásticamente la natalidad. Las mujeres, más perjudicadas por los bajos salarios, los empleos a tiempo parcial y eventuales, y que ejercen en solitario la tarea de los cuidados, están manteniendo una huelga de nacimientos que ha hundido el crecimiento demográfico y comienza a impedir la sustitución de la generación anterior. Vale, Partido Feminista de España, tenía que meterlo. Iban bien, ¿vale? Pero porque la huelga de nacimiento no solamente por parte de las mujeres. Tú ahora mismo a un chaval de 19 años pregúntale si quiere ser padre. A un chico. Es que a ver, poner que eso es por la huelga, una huelga de nacimientos. Por ejemplo, no influencian las feministas diciendo, no sé si lo habrán visto, pero el video de, no me acuerdo el nombre, de ¿puedo tener hijos para sentirme completada en mi vida? No, ni lo pienses. No. Tú te vas, te sientas, mira, pones Netflix, HBO. Espera, la palabra es que, a ver, espérate, esto es una... A ver, como esto es una imagen, no puedo... Ah, si fuera un texto, bueno, mejor. Voy a intentar hacer una cosita. A ver si puedo coger y subrayar esto. Que lo que voy a hacer es intentar poner esto en Twitter. A ver. Viendo en directo la huelga de nacimientos. Voy a meter una tarjeta. ¿Vale? Sí, no, vamos a hacer una pequeña publicidad. Voy a meter una. Al final esto va a quedar para YouTube. Y a un riesgo de que me bloqueen, espérate, voy a duplicar la pestaña. A riesgo de que me vayan a bloquear porque los voy a citar, ¿vale? Vamos a coger y el último tweet, voy a abrir la imagen en otra pestaña por si me bloquean, ¿vale? Porque lo voy a citar. Vale, y cogemos este. Es este, el tweet, y lo ponemos aquí. Discard. Me cago en la leche. Ay, qué directo esto. Vamos a ponerlo como citado. En directo. La huelga de nacimientos. Huelga de nacimientos. Pegamos esto y la captura. Creo que no me va a dejar, ¿verdad? Ah, sí. Vale, pues... Vale, voy a cogerlo antes de que me bloqueen y lo voy a meter en una tarjeta. Que si no lo perdemos, ¿vale? La huelga de nacimientos, ya... A ver, es de Partido Feminista Español, o sea que tampoco era esto, pero bueno. Y esto va... Ah, y si la muevo al directo se vuelve a sacar una tarjeta, pero bueno, da igual. Vamos a seguir leyendo. Luego lo moveré directamente, ¿vale? Más perjudicadas y que ejercen la huelga de nacimientos que ha hundido el crecimiento demográfico y comienza a impedir la sustitución de la generación anterior. Andalucía es la región española con las mayores carencias en atención sanitaria, el mayor paro de todas las comunidades y sin ninguna expectativa de mejora,
con el único sector de producción basado en el turismo, según las imposiciones de la Unión Europea. Esto viene por el hecho de que siempre se ha dicho, el campo, directamente España cuando sale de la posguerra, se hace mucho incremento al sostenimiento propio, estaba cerrado el resto de Europa, con lo cual mediante una economía planificada se intentó llevar a cabo industria centralizada en Madrid, en ciertos núcleos urbanos, y el resto, sobre todo, a tierras de cultivo, a fin de poder alimentar a la población. ¿Qué ocurre? Cuando se entra en la Unión Europea teníamos otros competidores en el mercado, entre ellos Francia sobre todo, que hicieron bastante presión a fin de desincentivar el campo europeo. ¿Qué ocurre? Que Andalucía habitualmente era una comunidad agraria. Entonces, por eso está diciendo el único sector de producción basado en el turismo. ¿Por qué? Porque han perdido el campo. Y esto es según las imposiciones de la Unión Europea. ¿Puedo preguntar, las imposiciones de la Unión Europea son restrictivas o son sí, un tema son de restrictivas. competencia? Son completamente restrictivas. Bajo lo que yo sé, y Tasadas me puede corregir, está por aquí, son completamente restrictivas en cuanto a la exportación de productos que podemos hacer. Hay unas cotas, no podemos exceder ciertas cotas de exportación de productos. Te dicen hasta cuántos litros de leche puedes producir. Ay, qué paciencia. Ah. Políticos haciendo políticas. Sí. Los electores han decidido seguir manteniendo la confianza en el PP, con la ingenua esperanza de que sea este partido el que revierta la situación, dado que durante 37 años el PSOE no ha cambiado esta relación de clases, y no se puede abrigar esperanzas de cambiarla, ya que este partido únicamente ha facilitado unas ayudas asistenciales. Estoy de acuerdo. Esto es política populista. Ofrecen soluciones simples a problemas complejos. Es básicamente la definición del populismo como tal. Es decir, ¿cómo podemos coger y decir, vamos a intentar, en el caso por ejemplo del campo andaluz, cómo podemos solventar el problema de que existen que los jornaleros no pueden trabajar porque no se puede producir más? Pues les damos ayudas. Les damos, por ejemplo, una rebaja en los años cotizados, en el tiempo cotizado para poder cobrar de prestación de desempleo. Y mira, te está contestando Tasadas con respecto a esto. Por las cuotas pasa una cosa muy curiosa, como Francia puede producir más que nosotros, nos vende leche por debajo del coste teniendo que tirar la nuestra. ¿Vale? O sea, que sí que es cierto, esto viene de ahí. Y es un sentimiento que existe y es sostenido principalmente contra aquellos que están contra la Unión Europea. Yo lo entiendo. Sí. El PER, las subvenciones a organizaciones y asociaciones civiles, manteniendo el omnímodo poder de la aristocracia latifundista que posee el 55% de las tierras cultivables y mantiene en la miseria una legión de jornaleros y familias, salvados del hambre únicamente por el subsidio rural, y las consecuencias de la competencia de productos agrícolas marroquíes, sin que después de la crisis económica de 2008, la pandemia de 2020 y la guerra de Ucrania se tengan esperanzas de un cambio productivo. Y esto es de nuevo volver a incidir en el problema. ¿Cuál es el gran problema del campo andaluz? No es que la aristocracia tenga el 55% de las tierras, que sí. El problema es que no se puede producir más de cierto límite impuesto por Europa. Por eso tenemos miseria de legiones de jornaleros y familias que solamente sobreviven, aparte lo dice, mediante el subsidio rural. Consecuencias de la competencia de productos agrícolas marroquíes. Consecuencias de la competencia de los productos agrícolas marroquíes. Esto también lo he escuchado bastante. El hecho de que habitualmente el producto que te entra desde Marruecos es mucho más barato, aunque tenga que pagar tasas de aduana, si las paga. Que te entra desde Marruecos es mucho más barato que el producido aquí. Pero eso también es a causa de que el coste laboral... Buenas. Eso también es a causa de que el coste laboral
en España es superior que al coste laboral en Marruecos. La verdad está interesante, ¿eh? Este manifiesto. Hola, Tasadaf, por cierto. No sé si habéis comentado cómo funciona el PER mientras me estaba conectando, porque como no me puedo conectar desde el ordenador, he perdido un poco si estabais comentando. No, el PER... El PER, para la gente que lo conozca, se suma a lo que se llama el subsidio agrario y más o menos, depende del año, es trabajar 20, 22 días, incluso puede ser alguno menos, y cobras unos cuantos meses, que puede llegar a ser hasta 6 meses de paro, pero es que va más allá. Se supone que esos trabajos suelen ser de jornalero, pero como hay gente que no completa ni siquiera esos 20, 22 días, lo que sea, dan subvenciones a los ayuntamientos para crear trabajos de jardinero, pintando bancos, cambiando aceras, para llegar a esos 22 días y cobrar el subsidio. Sí. Y si tú quieres trabajar más, porque imagínate que tú dices, oye, yo no quiero estar aquí como de mamandurriado y quiero trabajar más. Pues no te compensa porque cada día que trabajas más te lo quitan automáticamente del paro. Es decir, si trabajas un día más de lo que te exigen, vas a cobrar exactamente lo mismo. Si trabajas 2 días más, es decir, que todo lo que trabajes de más no te va a valer prácticamente para nada, con lo que hace que tengas que cumplir esos días exactos. Vaya tela. A ver, conocía más o menos porque me lo habían comentado lo que era la situación de los jornaleros andaluces. Ahora, no conocía que se llamaba PER y tampoco conocía estas cosas. Sabía que eran unas situaciones que prácticamente les obligaban a vivir en este sistema. Pero, el PER es el dinero que dan a los ayuntamientos para intentar crear mucho trabajo inútil, por así decirlo, subvencionado para completar los días. Y lo que cobran los jornaleros, por así llamarles, es lo que se llama el subsidio agrario, y las dos cosas como que se complementan. Lo hay en Andalucía y también lo hay en Extremadura. Ya. Aunque el famoso es el de Andalucía de toda la vida. Vale. Bueno, pues la verdad, está bueno saber. A ver, está bueno saberlo un poco más en profundidad, la verdad. Creo que sí que existe algo parecido en Argentina, ¿verdad, Ciro? No a este nivel. Claro, a este nivel no. En Argentina lo que ocurre mucho es un tema de retenciones que son abusivas y las cargas laborales que se tienen, pero así que se tenga que trabajar una X cantidad de días y este tipo de presión no. Así que en eso, felicidades, es innovación. Es innovación del lado mío. No, pero esto lleva años, ¿eh? Esto lleva ya bastantes años. Esto es desde Felipe González, ¿no? Sí. Y es que además solo es prácticamente en 2 comunidades autónomas de todas las que hay en España. Es que encima no es en toda España. Y yo esto me acuerdo, siendo jovencito, que tenía un encargado, que era de derechas, que siempre se estaba quejando de lo mismo. Aquí nosotros en Valencia tenemos que estar currando una burrada para luego poder cobrar el paro, porque tenemos que cobrar tenemos que estar trabajando X días para poder... O sea, tenemos que trabajar una media de X tiempo para poder luego cobrar prestación de desempleo, y luego para que luego los socialistas estén los socialistas estén ahí difundiendo que en Andalucía los jornaleros cojan y tengan que trabajar 3 meses, trabajen 3 meses al año y el resto del año lo vivan a base de beber en la calle. Me decía eso yo. Porque claro, como yo supuestamente decía que yo era más de izquierdas en el sentido de, yo entendía que había que hacer reparto, todo eso, no ideas marxistas como tales, pero sí que entendía más la historia, como que el PSOE iba a ser el que iba a ayudar a la gente más necesitada, etcétera. Entonces, claro, y no le faltaba razón en lo que decía también de irse a gastárselo en beber, porque aunque el sueldecillo es muy pequeño, aunque luego había gente que lo complementaba luego con alguna actividad en negro, prácticamente la gente vivía en pueblos, en casas familiares, en una pequeña casa que se compró, es decir, que no tenían muchos gastos. Entonces, ese pequeñito sueldo para vivir en el pueblo, pues te lo pasabas todo el día en el bar. No todo el mundo lo haría, pero mucha gente en los pueblos en el bar trabajaba las peonadas, que además no tenían por qué ser 22 días seguidos, podías trabajar una semana un día, otra semana 2 días, o sea que era muy cómodo, y tú estabas 6 meses cobrando esa pequeña paga sin trabajar. Joder.
Y la gente era muy feliz, ¿eh? Eso hay que decirlo, que la gente allí, es más, lo veían como un derecho tan suyo que el PP, siempre que tenía que salir a luchar en elecciones, decía que ellos lo iban a conservar, que eso ni se iba a tocar ni nada, porque era algo que era como un derecho tan bueno que estaba muy mal visto el que lo quisiese quitar. Ya, eso es lo de siempre. Es decir, ¿cómo quitas luego eso? En fin. Sigo leyendo. Pero estas conclusiones, que corresponden a un análisis marxista de la realidad, no está dispuesto a admitirlas el PSOE, que ya sabemos que abandonó el marxismo hace décadas. A ver si ahí estoy de acuerdo, ¿vale? El PSOE tal y como es a día de hoy no es marxista. Con un balbuceante discurso casi infantil, Juan Espadas manifestó su esperanza de que dentro de 4 años los electores le devuelvan el gobierno. ¿Vale? Si la ejecutiva del partido es incapaz de aceptar el desengaño que ha provocado los andaluces, su acción de gobierno de casi 4 décadas, y convencer al pueblo de que se propone en el futuro realizar las transformaciones imprescindibles para mejorar su vida, tendrán que esperar varias décadas para revertir la derrota que acaban de sufrir. Es que esta derrota no es de ahora. Esto ya viene de mucho atrás. A ver, la situación ahora mismo del PSOE está muy tocado. Es decir, hay bastante gente que los defiende, pero a día de hoy, con todo y cómo está la situación, a ver, mis padres, votantes de izquierdas, me acuerdo cuando salió Rajoy, lo decían, es el momento de que venga la derecha a arreglar las cosas. Votantes de socialistas, reconocidos, votantes del PSOE, que decían, al final del gobierno de Zapatero, es el momento de que venga el PP a arreglar las cosas. Y tocará abrocharse el cinturón, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se ha visto es un descontrol al final. Es decir, se empezaron a hacer bien las cosas, imagino, como siempre, pero cuando tú no pones límites, la gente ve, bueno, pues hoy cojo 1 euro de la caja. A ver, no pasa nada, pues mañana cojo 2. Y así se va incrementando. Entonces, al final es lo que ocurre. Sigo leyendo. Asimismo, los análisis que han realizado los grupúsculos políticos a la izquierda del PSOE son un despropósito de tal naturaleza que hay que perder toda esperanza de que semejantes organizaciones puedan convertirse algún día en una alternativa de gobierno. Hostia. Mira, ahí les menciona a todos, mira qué bien. Sí, pero es que es brutal, que está muy bien dicho, que es cierto. O sea, realmente... A ver, viendo un poco cómo fueron las campañas, viendo un poquito cómo fueron los debates, que los vi por encima porque tampoco me interesaran mucho, yo te digo, para mí había un gran actor, que era el del PP. No me acuerdo el nombre. Para mí era el gran actor. Había otros que decían... Sí, había otros que decían, no, Macarena Olona. La vi que quizás no era su mejor momento, pero bueno. Decían otros, no, Macarena Olona. Pero básicamente era la de Teresa, creo que era Teresa Rodríguez metiéndole pullas a Olona. Olona metiéndole pullas al del PSOE. Y el de Ciudadanos a su puta bola. ¿Vale? Y el Ciudadanos discutiendo solo. Sí, prácticamente. Y un rollo de... Eso era un cuadro, esos debates, decías, coño. Y el único que básicamente al final dices es que el que menos mal ha quedado ha sido el del Partido Popular. Es que la estrategia de Juanma era: me da mayoría absoluta a las encuestas que tengo yo, no me quiero meter en ningún fregado. Es más, como tenía al de Ciudadanos, que hacía de su perrito faldero, porque como había estado gobernando con él, ya estaba el de Ciudadanos, Juan Marín, para meterse con los demás. Es su nombre, pero sin ensuciarse, que era lo peor. Era como si fuese el de Poli bueno y el Poli malo fuese Juan Marín, que había gobernado junto con él. Y es que ha quedado en 0, fíjate, de 21-0, creo. Diputados. Quedé... O sea, mira que no me apetecía, pero lo poco que vi es el rollo de menudo esperpento de debates.
Entonces, me hace gracia de que lo están criticando todos, es que es así. Espera, que ahora viene. Lo único es Sigue. que esos debates están encorsetados, porque tienes 5 minutos por cada tema, Sí. tienes un montón de candidatos, más que nada son casi como mini monólogos que se lanzan alguna pullita. Bueno, sigo leyendo. No, a ver, ya lo sé que no. Bueno, a ver. El principio del segundo debate fue Luna ya empezando a atacar a todo el mundo. Propuestas Sí, ninguna. porque como el primer debate la habían criticado un poco de ser muy floja, incluso perder el tiempo con Juan Marín, pues Ya. intentó mostrar una cara, incluso infoblogger, Isaac, que sí que le conoceréis, imagino los dos, criticó mucho a Macarena por estar tan blandita en el primer debate. Entonces en el segundo intentó pues dar más caña. Da igual, fue un esperpento, tío, los debates. O sea, no es algo que tenga que ver la ciudadanía. O sea, la ciudadanía lo único que vio es como si fuera... Como si fueran a ver Telecinco. Bueno, yo lo vi así. Pero bueno, sigo leyendo. La coalición llamada por Andalucía, en la que se juntan Izquierda Unida, los Verdes Convocatoria por Andalucía, ni idea quiénes son esos, Más País Andalucía, Verdes Equo Andalucía, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alianza Verde Andalucía y Podemos Andalucía, llegaron tarde a introducir su candidatura en la Junta Electoral. Han obtenido 5 diputados, con lo que Izquierda Unida ha perdido representación en Andalucía por primera vez en su historia. Y su representante, Inmaculada Nieto, le echa la culpa a Teresa Rodríguez, que fue de Anticapitalistas, por haberse separado de la anterior coalición. Teresa Rodríguez, que con la marca Adelante Andalucía une a la izquierda andalucista, Primavera Andaluza y Defender Andalucía, que ha entrado en el Parlamento con 2 diputados, se atreve a asegurar que ellos han frenado el avance de la ultraderecha, porque son los que han impedido que Vox aumentase notablemente su presencia en el Parlamento. Se atreve. O sea, hasta el partido feminista está diciendo que es bastante cuestionable lo que dice Teresa Rodríguez, ¿eh? En fin, sigo. Como Aquí cada uno puede soñar despierto, Sí, o hacer sí. lo que quiera, lo bueno. Como se puede observar en los programas electorales y en los discursos de los dirigentes políticos, ni el PSOE ni ninguna de estas formaciones de izquierda, entre comillas, prometen el avance para las mujeres en sus condiciones de vida. Es que no proponían avances para nadie. Es que no es para las mujeres, es que no fue para nadie. Es que fue un despropósito. A ver, en consecuencia, es evidente que sin la participación del Partido Feminista de España en las instituciones, que pueda ejercer una presión eficaz en la acción legislativa y de gobierno, ni los trabajadores ni las mujeres en Andalucía pueden abrigar esperanzas a mejorar su situación. Madrid, 20 de junio de 2022. A ver, ¿es un partido político? Pues sí. A ver, que se presenten. Yo por mí, oye, que se presenten. Y que si la gente le Pero vota... sí que sabes por qué tiene este odio también Lidia Falcón. No la Porque es que pertenecía a Izquierda Unida y hace unos cuantos meses, no te sé decir la fecha exacta, como esta Esther, y estaba reivindicando los derechos para las mujeres TERF, Ya. la echaron de Izquierda Unida porque Izquierda Unida está con las feministas queer. Y entonces pues se ha marchado y ha creado su partido. Es decir, que tiene mucho resquemor con los demás porque ya es TERF y las demás son queer. Viene de ahí todo el partido este. No la conozco. Yo he cogido y si te analizo esto, quitando Si la ves, 2 meteduras de pata. 2 Si la meteduras ves, la de tienes pata. que conocer porque es de toda la vida esta señora. Ahora la busco. Pero lo que te digo es, cogiendo solamente este manifiesto, me parece bastante real de lo que ha sucedido en Andalucía. Sí, es la verdad muy que está bueno, bastante es bien. muy bueno. Quitando, por supuesto, de nuevo la ideología. Pero que no, que está bien. Es decir, al fin y al cabo, es una propuesta de un partido político. No va a estar carente de ideología. Y es muy, muy buena. Pues que lo bueno es que al apartarse de esa izquierda que estaba ella, ahora puede hablar libremente. Aquí sí que se puede decir que puede decir lo que ella quiera. A ver,
Esta mujer es Reyes Falcón. Vale, voy a poner la imagen para que podamos tenerla en la cabeza. Además, esta es la típica, la tienes que haberla visto en alguna tertulia porque ha sido muy famosa. Salió hace muy poco, la llamaron en 7NN, que es el canal nuevo, que es bastante... bueno, que es de la ideología de Vox, es el único canal así que hay un poco más, no es de Vox, pero es más parecido. La llevaron a esta chica y empezó a darle lecciones, creo que era a Cristina Seguí, creo que era ella o era otra mujer, y que tenían que dar las gracias a ella porque podían ser libres gracias a lo que había hecho esta señora durante la transición. Y tenéis que agradecernos a mí y a las feministas que podéis votar, que podáis salir a la calle y demás. A ver. Eso fue un poco viral. Eso sí, eso fue viral y fue un rollo de... Bueno, pero ahora veo un poco la de esto. Falcón, una pionera del feminismo en España durante los últimos años de la dictadura franquista y la transición, desde un punto de vista marxista. Abandonó el PSUC, Partido Socialista Unificado de Cataluña, que ya está en un partido socialista durante la dictadura franquista y era un deporte de riesgo, ¿vale? En 1966... por sus discrepancias con el líder del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, respecto al giro del eurocomunismo y la política. A ver, entiendo que se quiera atribuir esos derechos, lo entiendo perfectamente, es decir, ha estado luchando por ello. Ahora, al mismo tiempo, atribuirse esos logros a sí misma, como bien dicen, invisibiliza los logros que han conseguido otras personas. En este caso, otras mujeres. Y estoy viendo y ella ha tenido una vida bastante activa, bastante prolífica. Es decir, en el sentido de... ha participado en teatro, ha hecho ensayos, ha hecho narrativa, crónicas, biografías. Coño, bastante completa. Ojalá más de un político tuviera esta vida. En serio, esta carrera detrás. Que podamos estar más o menos de acuerdo con su ideología es otra historia. De hecho, se doctoró en filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid con la lectura del 11 de octubre de 1999 de Mujer y Poder Político, una tesis dirigida por Carlos París. Y esto imagino que será a raíz de que en tiempos franquistas no era posible que ella cursara una carrera. Coño, está bien. Es decir, ahora entiendo un poquito más, viendo un poquito el trasfondo de ella. En el franquismo sí que podía estudiar una carrera si era mujer. Sí, pero a ver, no todos, o sea, era dependiendo del origen que tuviera. Sí, eso sí, pero que no estaba prohibido, quiero decir. No, ya lo sé. No, con lo cual ahora entiendo un poco más por qué saltó en ese debate, ¿vale? Sí. Lo entiendo, pero sigo sin justificarlo. Es decir, hay que entender a las personas, al fin y al cabo. No, curioso. Y oye, realmente, Lidia... si alguna vez llegas a escuchar esto, oye, chapó, me encanta el manifiesto que has hecho. Porque es justamente una buena crónica de lo que realmente ha ocurrido en la Andalucía. Y ciego está el que no quiera ver que es así. Si quieres decir algo. No, de mi parte no. No, que sí que ha hecho muchas cosas, aunque siempre ha estado del lado del mal. Para ti, del lado del mal, para ti. Para ella está del lado del bien, ¿vale? Ya sabes que bien y mal siempre son posturas subjetivas. Pero sí, a ver, ya de por sí el nombre Partido Feminista de España ya te tira un poco para atrás. Pero, oye, yo no tengo ningún problema. Yo, te lo digo, a mí me encantaría que se presentara y llegara a tuviera algún escaño. Porque eso significaría que la gente los respalda, ¿no? Y luego veríamos. Sí, y luego veríamos si son capaces de cumplir sus promesas electorales. Se lo de siempre. A muchos partidos, algunos incluso, fíjate, si tienes Bildu con mucha representación. Ya. Que sacar representación no significa que ni que tengas razón ni que no la tengas. Bueno, tienes que cumplir la Constitución. Es decir, como partido tienes que cumplir la Constitución. Por algo tú juras la Constitución cuando juras sobre la Constitución y sobre el rey cuando juras cargo. Aunque dicen que por mandato obligado, no sé qué dicen, sí. Porque no quieren jurarla, entonces pues, dicen eso por imposición, no sé qué dicen. Sí, pues por eso mismo, justamente me acuerdo de hace años que les relegaron del cargo.
Es que, a ver, lo que no puede ser es decir, aquí las reglas están puestas y jugamos todos con las mismas reglas. Vosotros no podéis jugar con unas reglas distintas. Y creo que es entendible. Es decir, por mucho de que tú quieras derrocar que seas republicano y quieras derrocar la figura del rey porque tienes una posición detrás. Ojo, yo sigo pensando de que parte del presupuesto se vaya a la Casa Real es bastante cuestionable. O sea, me parece bien y me parece mal la figura del rey al mismo tiempo. Pero si tú estás jugando por la Constitución y por el rey, lo suyo es que te adaptes. Única y exclusivamente si existen los mecanismos adecuados, y esto tendría que ser a través de una consulta popular de la ciudadanía en la cual se contara la abstención como una negativa, ¿vale? Es como debería llevarse a cabo. Es decir, hacer una consulta y no que voten 4 gatos locos. Hacer una consulta de verdad y si hay una mayoría de abstención, automáticamente que no sea contabilizado como una renuncia, como que no se iba adelante ese cambio. Sí, sé que de esa forma no se se perjudicaría el cambio, pero la abstención tiene que significar algo. ¿De qué estás hablando en concreto? ¿Del rey? Del rey, de la figura del rey. Pero el problema es que igual tenías que cambiar no solo la Constitución, sino la forma de gobierno. Claro. Ya lo sé. Igual el sistema completo, ¿sabes? Ahí está la cosa. No es tan fácil como decir rey sí o rey no. Igual tienes que crear una constitución nueva, un sistema parlamentario nuevo, porque igual tienes que tener un presidente de la República, que a mí no me gusta nada esa figura, pero... Yeah. O un ministro de Exteriores a largo plazo, que esté más años, pero igual a 4 años tiene poco sentido. A ver, a lo que me refiero es... Que es complicado lo que quiero decir. Igual que se hizo aquí en el Reino Unido con el Brexit, igual que se hizo en su momento con la independencia de Escocia, igual que se va a hacer, esperemos, de nuevo con el consulta de la independencia de Escocia, si el pueblo, por ejemplo, lo del Brexit fue muy claro, el pueblo decidió mediante una consulta que estaban a favor de que el Reino Unido saliera de la Unión Europea, aunque luego todos echaron las manos a la cabeza. Pues habrá que ir adelante. Así de sencillo, es lo que ha decidido el pueblo. Aquí es que son así. Aquí es el electorado el que elige, el electorado el que tiene el poder. Si el electorado elige algo, hay que cumplirlo. Aunque traiga desgracias para el país. Y pues no han corrado, no han rodado cabezas a raíz de lo del Brexit, ¿sabes? En Chile ha pasado con la nueva constitución, la constitución feminista que la llaman. Uh-huh. Que también han decidido que querían constitución nueva. Pues adelante con ello. Yo lo siento, pero es así. Hay que tener cuidado. Es que hay que tener cuidado en muchas decisiones porque no todo el mundo puede opinar de todo, aunque sea tan bonito. Bueno. Es más, Podemos nació así, yo lo vi y estuve presente, como en círculos aplaudían y la propuesta que más aplausos tenía se iba llevando a un círculo más grande. Bueno, y aunque una persona llevase razón, si los demás simplemente por hablar mejor o aplaudir más, la propuesta no era la mejor, era la que más apoyo tenía. Y no estaba bien. Al final termina en la típica anécdota de el piloto versus los tripulantes. Yeah. Decidiendo, bueno, el votar por mayoría a quién va a aterrizar el avión, y el piloto cuenta como un voto igual que los pasajeros. Ya, pero es que las alternativas justamente llevan a gobiernos tiránicos, tío. O sea, es muy complejo, es decir, la gente quiere democracia, habrá que darles democracia, pero democracia de verdad. La gente no quiere democracia, eso es otra historia. Igualmente me parece que el considerar el voto calificado, yo creo que seguiría dentro de la democracia. O sea, lo único que se pediría sería, bueno, entender un poco lo que se está votando. Si vas a votar de políticas medioambientales y pensás que las energías nucleares son la energía más contaminante del planeta, no sé si es bueno tomar en cuenta ese voto. Ya, vale, sí, sé por dónde vas. El problema es entonces estamos empezando a considerar que no todos los votos deberían de valer por igual. ¿Cuál es el problema de eso?
que cada uno tiene... Yo lo que digo no es eso, es que hay ciertas cuestiones que la tienen que tomar expertos o alguien que tenga conocimientos del tema y que no yo, que no tengo ni idea de jardinería, puedo tomar decisiones sobre jardinería, por poner un ejemplo. Un ejemplo claro, ¿vale? Y este es de Valencia. A ver si me acuerdo cómo iba esta historia. Esto seguramente lo cuente mal. En Valencia existe un puente que es muy conocido que se llama el Puente de las Flores, el cual es un puente que ocurre el viejo cauce del río Turia y todos los años pues se adorna, se intenta siempre que haya unos jardineros que estén adornándolos con flores. Es muy bonito, muy turístico, eso. Y uno de los ejemplos de por qué es necesario que exista alguien experto es porque vosotros sabéis que las flores tienen una... son muy bonitas, pero tienen habitualmente un tiempo limitado de vida. Con lo cual es incluso costoso el estar teniendo siempre este puente florecido. ¿Qué ocurre? Que no me acuerdo, esto ya hace años, cuál fue la decisión que se decidió cambiar las flores. Y se hizo sin un consenso, porque las flores iban a ser más bonitas. ¿Qué ocurrió? Que las flores habitualmente se ponen para que duren un mes, 2 meses, para intentar reducir los costes. Pues esas flores que se pusieron se marchitaron a los 5 días. Creo que además fue en pleno verano, una ola de calor, las flores se marchitaron. Y olía hasta mal en 5 días. Con lo cual fue un rollo de poner las flores y al poco tiempo volver a tener que cambiarlas, con ese coste innecesario. Y es una maldita tontería, porque estamos hablando de jardinerías, pero es muy importante la opinión experta, porque la opinión experta lo que te decía es que ese tipo de flores no debería haberse puesto en esa época del año. Y esto, a ver si me encuentro la noticia. Problema, puente, las flores, Levante, MV. No, eso es de 2021. Bueno, encima ahora tiene ratas, ¿sabes? La puta. Dice, las razones de deterioro de la puente de las flores son las ratas y los vándalos. Las macetas se colocarán horizontales para su mejor conservación. No, esto ya esto es nuevo para mí. Yo te hablo de hace ya años de esto. Pero los vándalos que hacen, que se llevan las macetas, rompen todo. Yo he visto cosas muy raras en... un puente de las flores de bajo coste. A ver si está de 2000. No, creo que no es. La Concentración de Medio Ambiente encargado de un estudio de viabilidad para la infraestructura en que el PP se llega a gastar 500.000 euros al año. Las 10.500 jardineras con las que cuenta y su sistema de riego condicionan su alto coste de mantenimiento. Sí, madre mía. Sí, no es mucho dinero se ha gastado en ese maldito puente. Que es verdad que si luego trae mucho turismo o alguna cosa, igual es rentable, ¿eh? El puente es, por ejemplo, una cosa que critiqué yo mucho y me tuve que comer mis palabras fue las luces de Abel Caballero en Vigo. Atraía mucho turismo, sí. Y también mucha gente que robaba los LEDs. Y eso lo sé de primera mano, ¿eh? Yo que soy de Aranda de Duero, que pilla Vigo lo menos a 6 o 7 horas, 6 horas, sí 6 horas tranquilamente, se hicieron excursiones organizadas. Yo que estoy otra parte del tiempo en León Capital, también había excursiones organizadas. Es decir, que dije yo, mira, se habrá gastado lo que se haya gastado. Yeah. Eso sí, con superávit, que se lo gastó de dinero que había ahorrado. Pero es que con el turismo que va a conseguir rentable, le va a salir rentable. Déjame leerte esto. Macho, se desmonta... Si hago zoom se desmonta. El puente de las flores cuesta tanto como todo Monforte. El mantenimiento del metro cuadrado sale por 26,7 euros frente a los 27 del jardín histórico. Retiran la flor de Pascua que se puso hace un mes. Los operarios de la Fundación Municipal de Parques y Jardines han vuelto a renovar las macetas del Puente de las Flores. Aún no hace un mes que se colocaron los tiestos de la tradicional y navideña flor de Pascua, que costaron 64.000 euros, y esta semana ya se han sustituido. El calendario de plantación del puente predilecto de Rita Barberá marca que este mes se pone ciclamen, otra flor tradicional de invierno. En abril se volverá a replantar con genarios. Esto es, hablamos del 20 de enero del 2011.
La alcaldesa, una gran aficionada de la jardinería, ha convertido el Puente de las Flores en un símbolo. Sin embargo, no gusta a todos por igual. La concejala socialista Camina del Río asegura que el ayuntamiento no está en condiciones de mantener el capricho del puente cuando todas las corporaciones están mirando hasta debajo de las alfombras para ver de dónde pueden ahorrar. Al ayuntamiento le cuestan 140.000 euros mantener el puente con flor fresca todo el año. Cambiar 3 veces al año las 10.500 jardineras del viaducto tiene un coste de 26,7 euros por metro cuadrado. Prácticamente lo mismo que cuesta mantener todo el jardín histórico de Monforte, 27,2 euros el metro cuadrado, con una superficie de 11.000 metros cuadrados. O sea, era escandaloso lo que ocurría con el Puente de las Flores. Ahora es un atractivo turístico, sí, por supuesto. Entonces, son una de esas cosas que son gastos públicos que dice, pero es innecesario. Y lo considero innecesario. Ahora, yo casi siempre que veo renovar aceras, carreteras, que veía que tampoco estaban muy mal, digo, yo siempre pienso que menudo derroche, porque sé cómo están las cuentas y todas las cuentas están endeudadas, la de los sitios que estoy yo. Eso te digo, fíjate lo que te digo, fíjate la cantidad de macetas que hay, ¿vale? Para que pusieran una flor, que además les recomendaron, porque era en pleno verano, y esto me acuerdo, a ver, yo era más pequeño. Esto lo hicieron en pleno verano, y a los 5 días tuvieron que volver a cambiar todas las macetas. Tú imagínate el coste que fue eso. ¿Por qué? Por no escuchar a los expertos. Y esto era un ejemplo de lo que decía, es de que hay ciertos temas que deben de ser tratados por expertos, ¿vale? Y de hecho voy a dejar esto en la tarjeta, creo que es bastante representativo. Yo además siempre me pongo de ejemplo a mí mismo, que yo suelo diseñar muchos ordenadores de muchos tipos, y yo a la persona le doy varias opciones con precios, pero que sean cosas muy claras. Digo, mira, aquí puedes dejar, si te gastas un poquito más, vas a poder jugar a estos juegos más, o subir de calidad media a calidad alta, o si coges este procesador mejor, vas a tener 2 años más, te va a durar 6 años, 8 años. Que quede muy sencillito, muy bien explicado y que sean cosas muy puntuales, pero todo el trabajo pues lo he hecho yo, que soy el que estoy todos los días actualizándome, mirando componentes, comparativas, rendimientos. No puedo decirle, puedo decir la torre que le gusta por fuera, eso sí que puede decirlo, pero lo demás tienes que dejarlo muy mascadito y muy bien, porque si no, y con opciones muy simples. Bueno, volviendo al tema de expertos de democracia como tal, de que todo el pueblo debería de elegir todas las decisiones, por ejemplo el Brexit, de que deberían de haber cuestiones que deberían de ir a expertos, estoy de acuerdo. O sea, a ver, yo considero que ni una ni otra, es decir, debería de existir algún tipo de gobierno en el que si pudiéramos elegir, o sea, el ciudadano pudiera elegir, se tuviera en cuenta su poder, porque al fin y al cabo lo está cediendo, pero en ciertos temas pesaran de alguna forma algunas opiniones. Creo que la democracia, tal y como está instaurada ahora, que se llama socialdemocracia, sí va un poco por este camino. Por eso existe un ejecutivo, que es el que realmente debería de encargarse de las labores de gestión del Estado, en este caso. Y esto es un punto en contra de la aristocracia, básicamente. Bueno, más o menos, ¿vale? De lo que sería una democracia formal. Ahora, yo soy de la opinión también que la gente tiene en la boca democracia, 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 y no sabe realmente lo que es la democracia. Por lo cual, yo les daría democracia por un tiempo. Plena y pura democracia. Que la gente elija. Y de forma que, sí. Porque ahora mismo hay un problema. Si las cosas van bien, básicamente va a ser el que bien ha votado a la gente, ¿no? Pero si las cosas van mal, la culpa es de los que están en el poder. Bueno, muchas veces sí, porque no hay una eso. Pero ¿cómo cambiaría cuando entonces decimos que la culpa la tenemos nosotros? Yo voté en contra, yo voté a favor. ¿Y qué? Sobre una medida en concreto, y eso lo que hay perjudicado a la economía. Pero claro, como son temas más complejos, como una única medida no es la que realmente va a provocar un desencadenante en una situación económica o en cualquier situación, es un poquito más complejo.
Eso es algo que yo no tengo la solución a cuál sería el sistema político perfecto. Sí tengo en cuenta de que el que tenemos ahora tiene sus deficiencias y el que se tenía en la antigüedad, en la antigua Grecia, con un sistema democrático, tiene sus ventajas y tiene sus deficiencias. Es que hay un problema, es que no en todos los países puede funcionar el mismo sistema, por muy bueno que pienses que es. Eso Porque es cierto. tiene su idiosincrasia. Mira, yo de historia sé menos, pues acá hay Musa de Malo para que está en directo ahora. Por ejemplo, el sistema suizo, que igual a ti te puede gustar, porque sí que eligen muchas cosas por democracia. Yo me acuerdo de lo de subir el sueldo mínimo, además votaron en contra, que no se subiese el sueldo mínimo. Y han votado en contra de que vayan tapadas las mujeres de cierta religión y ciertas cosas. Pero fíjate, yo este tema no me conozco porque digo de historia sé menos, pero dicen que en otros países que han aplicado esta especie de democracia han terminado en totalitarismos o socialismos o cosas muy raritas, ¿sabes? Que solo ha funcionado muy bien en Suiza, que los han intentado algo parecido, porque nunca hay nada igual. Ha sido allí que sigue funcionando muy bien. Ojo, también Suiza es un sitio muy, 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 muy rico. Igual si tuviesen más dificultades, no lo verían tan sencillo. Y sí, acabo de seguir a esta cuenta. Es una de tantas que sigo, no os preocupéis por eso. O sea, si tú ves mi perfil de Twitter, yo sigo a 1944 cuentas y te puedes encontrarle todo aquí. A mí me parece muy bien, incluso que sigas a cuentas pues muy, muy malas. Es donde se saca el contenido, mucha gente. Los que hacen más vídeos de las feministas son los que más cuentas de feministas siguen. Sí, por ejemplo, una alienada son unas joyitas que son buenísimas las cuentas que sigue ella. Lo dicen en serio, pero nosotros nos reímos, pero es lo bonito además poder ver cuentas diferentes y eso. Y quiero poner este comentario. Buen manifiesto, sin duda refleja sin tapujos lo sucedido en Andalucía. Y es que yo creo que es así. No lo voy a poner y que cada uno piense lo que quiera. Para mí es eso, ha sido un buen manifiesto. Y sí, lo que pasa es que luego tú ves mi timeline y flipas, básicamente. Ahora tú ves mi timeline y me llega de todo. Sí. Lo que pasa es que lo bueno que tiene es que me hace pensar en muchas cosas, reflexionar en muchas cosas. Muchas cosas que creía que eran ciertas, lo mismo no son tan ciertas. Y luego están los bloqueos, pero bueno, los bloqueos ya es otra cosa que no puedo lidiar. Y hemos dejado mudo a Ciro. Está recuperándose el COVID. Sí, perfecto. A ver, yo tengo mis críticas con el tema de democracia y hay momentos puntuales en los que inclusive monarquías y similares me parecen mejores que la democracia. Cuando ya el gobierno parece estar orientado a ver cómo sobrevivimos los próximos 4 años. Porque eso ya no le conviene al pueblo, inclusive un totalitario, no un totalitario como tal, una persona que sea así, una monarquía, por ejemplo, similar, al menos piensa en qué es lo que va a dejarle gobernar a su descendencia. Sí. Y cuanto menos hay un poco de pensamiento a largo plazo, aunque sea mínimo. Entonces, bueno, entiendo que hay puntos y puntos en los que estaría a favor o en contra. Sí, a ver, hay una cosa que has dicho y creo que es incorrecta. No es la supervivencia del país durante 4 años. Es la supervivencia de su escaño, es la supervivencia de su puesto, es la supervivencia de su culo durante 4 años. Y intentando que se prolongue otros 4 años. Porque al fin y al cabo... Por ejemplo, sí, sigue. Si fuese a cambio de quedarse sin su escaño, pero se puede llevar suficiente dinero, lo haría. Un ejemplo de esto, o sea, no con dinero como tal, pero por ejemplo, Pablo Iglesias renunció a su puesto. Eso significa que él hacía todo de buen corazón y que pensaba en el bien del país. Y yo no lo sé. No lo puedo cuestionar, no tengo pruebas para cuestionarlo. No. Pero no creo que decir, por ejemplo, que cuidar el escaño o cuidar el puesto que tiene sea el único motivo de tratar de hacer algo aceptable. E inclusive así,
normalmente hacen lo mínimo indispensable para llevarse lo máximo posible. Sí, eso siempre. Es la ley del mínimo esfuerzo. A ver, el tema de por qué Pablo Iglesias abandona la política, porque él sabrá, él podrá contestar. Él, de hecho, sacó un libro. Dicen que ahí más o menos se contesta la pregunta, pero realmente, y no lo ha dejado. Lo siento, pero no lo ha dejado. Él no ha vuelto, él no ha cumplido otra de sus promesas que no ha cumplido. Él no ha vuelto a trabajar de profesor en la universidad. Raro, me pregunto por qué. O sea, son motivos tendrá. De profesor no sé decir, pero sí que le había contratado una universidad de Cataluña a tiempo parcial. Sí. No sé si estará dando clases o no, pero un contrato pequeño sí que tenía. No sé. A ver, y luego hay dimisiones, tío, que son muy sonadas por el caso de reciente de Mónica Oltra. Han habido otras, es decir, hay divisiones, pues hemos visto la de la chica esta, que no me acuerdo, perdón, soy muy malo por los nombres, la de Lidia Falcon. Ella dimitió de su escaño porque tenía discrepancias con el Partido Comunista. ¿Qué? O sea, a ver, pueden haber mil situaciones para dimitir que no son justamente beneficio del pueblo realmente, son beneficios personales. Entonces, de hecho, te digo una cosa. Si tú quieres, si realmente fueran beneficio del pueblo, si fueran beneficio para el pueblo, nadie estaría en el poder por vocación. O sea, nadie estaría en esos puestos porque, o sea, por voluntad propia. Exacto, porque les guste. Pero no me salía. Es decir, porque lo que debería de ser es una carga. Es decir, realmente lo que debería de ser es estar en esos puestos de poder, esos puestos de llevar, es estar en un puesto en el que los beneficios del puesto nunca sean superiores a las contras del mismo. Es decir, es que no me explico como, me explico fatal. Básicamente, que no tendría que tener salarios altos. Yo lo siento, pero es que es así, es decir, no somos siervos. O sea, el pueblo no es siervo del político. Es al contrario, el político es siervo del pueblo. Y eso es una cosa que siempre parece que se olvida. Es que eso también depende cómo lo mires, ¿sabes? Porque sí que es verdad que hay gente que ha venido por vocación o perdiendo dinero de lo privado. Por ejemplo, mira, yo conozco un caso del PP, de cuando estuvieron gobernando con Rajoy, por ejemplo, de Guindos cobraba muchísimo más. El Lehman Brothers, que él estaba en la filial de España, de Lehman Brothers cobraba muchísimo más que de gobierno. O mira, ahora el de vicepresidente de Vox de Castilla y León, cobraba mucho más en su despacho de abogados que en este puesto. Pero es que a veces igual si quieres traer a gente a los mejores o alguna cosa, igual sí que tienes que... Yo no te estoy diciendo que eso sea la verdad, yo lo dejo ahí. Que poner un sueldo... ¿Se me escucha o se ha cortado? No, he sido yo que he perdido el ratón. No sé qué pasa con el Discord, que a veces convierto pantalla y se me lleva el ratón. Que si quieres atraer a los mejores, yo siempre he dicho que el gobierno se debería parecer un poquito más a una empresa. Si quieres atraer a gente buena y eso, sobre todo buenos gestores y buenos técnicos, tienes que poner unos sueldos que merezcan un poco la pena. Aunque siempre les podrás fichar como asesores. Eso también es verdad. Que tú puedes cobrar poco, pero luego puedes contratar a Juan Ramón Rayo, por todo un ejemplo así contamos todos. Porque a mí me gustaría tener el Messi de la política. Y a mí no me importaría pagar a un político 100 millones de euros, ¿eh? Pero claro, si sacase miles, ¿sabes? El mejor ejemplo es un futbolista de estos que solo en camisetas y en publicidad te producen mucho más de lo que gana de sueldo. Ya, pero es que no estamos viendo que no llegan los mejores. Claro, ahí está el problema. Así que no es que lleguen los mejores. Para lo que hacen deberían cobrar muchísimo menos. Toda la razón. Acá mismo dice, sí, pero eso no implica que por la responsabilidad que manejan se merezcan salarios altos. El tema es que cuando son irresponsables como los que tenemos ahora, solo piensan en cobrar.
que solo piensan en cobrar. Es que ese es el problema, es decir, ellos lo único que sienten y buscan futuros profesionales al margen de la política, lo que se llaman las puertas giratorias. Sí, a ver, hay muchos problemas con los políticos. Sí. Las puertas giratorias es un auténtico desastre, porque además se retroalimentan tanto la empresa que da esos puestos como los políticos. Entonces es unas sinergias pero muy malas, porque el político tiene que estar a favor de esas empresas y la empresa pagará al político. No puede salir nada bueno de ahí las puertas giratorias. No, es que nada, no puede salir nada bueno. Entonces están ahí por ciertos motivos que son personales, es decir, no están por motivos colectivos. Es decir, ahí le voy a comprar mucho la idea, porque te van a decir mucho los comunistas y todo esto, que deberían de buscar por el bien colectivo, no por el bien individual. Y es que es así, es decir, es un cargo de responsabilidad al cargo de un y el que encima les importa nada si va bien o va mal, siempre y cuando consigan el voto del electorado. Venezuela es un ejemplo. Venezuela es un ejemplo en el qué sentido. El electorado sigue votando a la misma persona una y otra vez. Se podrá ver que sean voto legal, no legal. Vamos a considerar que son votos legales, etcétera. Siguen votando a la misma persona una y otra vez por muy mal que lo haga. Es que votamos se votan a rockstar, se votan a gente por la popularidad que tienen, no por las medidas que hacen. También en Venezuela se han marchado más de 6 millones de personas que probablemente sean las más insatisfechas, aunque yo conozco también mucha gente que se ha ido y sigue siendo muy socialista. Eso yo lo he visto en todas las partes, que siempre me ha dado mucha vergüenza. Yo lo he visto mucho en Madrid y Andalucía. Gente de Andalucía que emigraba porque no había trabajo en Andalucía, el PSOE había gobernado toda la vida y dicen, es que yo soy socialista. Y tú en tu cabeza decías, pero no estás atando cabos, que si tú te has marchado, tu amigo, que estás hablando que toda tu familia os habéis marchado a Andalucía, puede ser que los que gobiernes y apoyas tanto son los que han traído la ruina y por eso te tienes que ir a Madrid. Estoy con lo que dice Caimo. Ahora mismo estoy con lo que dice Caimo. Yo, por la responsabilidad que tienen, creo que sí se lo merecen el sueldo. Lo que les faltan son mecanismos para castigarlos cuando faltan a su responsabilidad. Es que pues sí. ¿Eh? Yo no les doy ni un paso. Mi mujer dice que no les da ni un vaso de agua. En fin. Yo estoy de lado, apoyo la moción. No darles ni un vaso de agua. Sí, es que, a ver, siempre también termina surgiendo si no les damos un sueldo bueno, entonces lo que van a hacer es conseguir un sueldo bueno vendiendo derechos a empresas o negociando con empresas. Ahora lo único que pasa es que aparte del sueldo bueno también negocian con las empresas. Entonces, yo creo que el sueldo no hace la diferencia y que si la gente, si no hubiese un sueldo y fuese por vocación, la gente que querría ser político sería la que tuviese mayor intención de hacer un bien por la población más que la de lucrarse. Entiendo un sueldo mínimo, por ejemplo, para decir, bueno, que pueda vivir de eso. Pero para mí el trabajo político siempre tiene que ser un aparte del trabajo que se hace para vivir. Si esa persona no puede mantenerse sola, entonces no es capaz de elegir por todos los integrantes de un país o dirigir para todos los integrantes de un país. Vale, pero hay un problema con esto. Hay un problema con esto. Es decir, vale, sí, me parece bastante claro, pero es justamente lo que te están diciendo. Es decir, consideremos que se ponen trabas legales para que se puedan conseguir financiar de forma extraordinaria durante su tiempo de legislatura y únicamente se mantengan mediante no un sueldo mínimo, un sueldo medio, ¿vale? Lo que sería las medias de los salarios. Va todo perfecto. Habría mucha gente que optaría a la política. Ya no por la vocación que tengan de cuidar eso, sino simplemente por las redes de contactos que pueden hacer para el futuro. Sí, pero actualmente pasa eso aparte del sueldo. Ya. Si el sueldo del político en España, si lo comparas con otros trabajos bien bastante pagados, tampoco es una cosa muy exagerada, ¿eh? Yo cobro más que algunos políticos. Yo cobro más que algunos políticos. Y yo conozco un jefecillo de una pequeña sucursal bancaria que ya tenía sueldo de algunos ministros, ¿verdad? Sin contar las dietas y cosas, que también ahí les llega mucho dinero, pero tenían los 6.000, 7.000 euros sí que tenían.
Incluso un amigo mío que se marchó de ingeniero a Dinamarca cobraba 9.000 euros. Sí. Así que vea que fue en otro país y estaban muy necesitados de ingenieros. Así que tampoco es tan exagerado donde cobran, comida como el que se marchó del PSOE, que se marchó a Iberdrola a un cargo alto, cobra 500.000 de euros ahora. Ahí sí que está cobrando bien el Carmona, que sí que le conoceréis, que se presentó a las elecciones de Madrid. Sí. Dice Acaemo, no tiene por qué. O sea, hablando de salarios altos, el tema de un salario alto también incentiva a traer a los mejores. Por ejemplo, trasladar Pablo de vicepresidente de Castilla y León, que se gana 20.000 más de trabajo. La diferencia fuera mayor sería más difícil que alguien renuncie a esas diferencias solo por vocación. Sí, a ver. Es un tema muy complejo. Un tema de quién debería de gobernar es un tema muy complejo y no creo que nosotros vayamos a encontrar la solución, lo siento. Podemos decir moralmente que puede estar mejor, que puede estar peor, pero realmente encontrar la solución no la vamos a encontrar. Lo único que sabemos es que aquellos que llegan primero deberían de estar preparados. Es decir, es que una de las cosas, por ejemplo, que dice Ciro, a mí me gusta mucho porque deberían de conocer cómo es el sistema productivo. Por lo menos si te vas a trabajar en el Ministerio de Trabajo, ¿no? O sea, qué mínimo. Yo en eso sí que estoy de acuerdo, que que es uno de los problemas, que hay gente que ha vivido de la política desde los 15 años, por así decirlo, que se afiliaban al partido en las bases y no han conocido otra cosa. Exacto, entonces un ministro de Trabajo que mínimo, que entienda cómo es el tejido empresarial, que sepa cuáles son las dificultades que hay a la hora de generar un negocio. Un ministro de Sanidad que mínimo que sea médico. Un ministro de Ciencia que mínimo que sea de carreras de física o química, o sea, carreras de ciencias. Ahora, ¿qué ocurre? Que muy probablemente aquellas personas que se dedican a... Perdóname que me tengo que marchar. Nada, pasa nada. Hasta luego. Venga, hasta luego. Lo que decía. Yo voy a aprovechar después para hacer un punto, pero te lo dejo terminar. Sí, el único que iba a decir es... Muchas veces lo que ocurre es que una persona que, por ejemplo, está formada en ciencias no tiene la capacidad para poder administrar un ministerio. Entonces, quizás se debería de exigir, y esto ya es jodido, se debería de exigir que para optar a ciertos puestos políticos se tuviera ciertas carreras profesionales y, aparte, otra carrera o una especialización en leyes o en política a fin de poder acceder al puesto. A ver, un poco lo que iba a decir con eso. Por ejemplo, imaginemos un caso de un médico para el Ministerio de Sanidad. Hay una realidad de que el manejar un ministerio de Sanidad va a requerir tiempo. Pero, ¿qué conocimientos necesita o por qué necesitaría tener una carga tan superior como para no poder seguir desempeñando su trabajo actual? O sea, no digo que tenga que trabajar 16 horas por día, por decir algo, pero si ya es médico, si ya está metido en los temas que ocurren de la actualidad de medicina, puede contratar asesores que le puedan facilitar un poco, por ejemplo, temas de investigación o temas de documentación en general. ¿Cuál sería la necesidad de decir, bueno, que abandone su trabajo y que se dedique 8 horas diarias a X trabajo del ministerio? O en todo caso, que un directivo para el que dirige el ministerio lo haga. Bueno, vaya y pase, pero yo lo veo un montón con los diputados de que no... de considerarlo un trabajo de tiempo completo, yo no termino de comprender qué ventaja aporta. A ver, la gestión como tal es un trabajo. Te voy a poner un ejemplo sobre mi persona. Yo siempre he sido ingeniero, o sea, yo soy ingeniero, siempre me ha encantado el desarrollo, yo estoy en la parte de desarrollo y a mí nunca me han gustado los trabajos de gestión. Ya lo hemos comentado con la anterioridad. A día de hoy estoy trabajando como líder de equipo, ¿vale? Es decir, directamente lidero el equipo, gestiono el equipo,
a fin y al cabo de tener una especie de punto, soy un punto intermedio entre lo que sería el gestor del proyecto, el dueño del proyecto, el product owner y el resto de los desarrolladores. Vivo en un estrés que flipas y me han reducido lo que es la asignación de desarrollo, de tiempo de desarrollo a la mitad, a menos de la mitad. ¿Por qué? Me como un huevo de reuniones. Tengo que estar completamente gestionando cada uno de los problemas que tienen. A ver, suelen solventarlos entre ellos, pero una de las cosas que tengo aparte de eso es que soy más o menos el que ha ideado la arquitectura, con lo cual cualquier pregunta va a recaer sobre mí. Entonces son un montón de reuniones, un montón de gestiones que tengo que hacer por la parte de abajo y un montón de gestiones que tengo que hacer por la parte de arriba. Entonces, eso se me está llevando ya no el 50% del tiempo, el 80%. Pues la gestión consume muchísimo tiempo. Entonces yo entiendo que en el momento que llegas a un cargo de gestión, porque al fin y al cabo un ministerio, la política, sobre todo el ejecutivo son cargos de gestión, sea necesario precisamente pues dejar tu puesto laboral anterior. Y ahora te dejo de contestar, pero quiero recalcar lo que ha dicho Kaimo, que dice, lo que debería quitarse son salarios de por vida, es decir, pensiones que quedan vitalicias por el simplemente hecho de haber estado en el cargo de poder. Dice, si tú vas a cobrar bien por tu trabajo, cuando tu trabajo termine, vuelves a tu profesión o búscate la vida. Aquí estoy muy de acuerdo con él. A ver, sí lo entiendo con los trabajos que están un poco relacionados con el área de desarrollar algo nuevo, ¿viste? Por así decirlo, algo que se está creando en este momento. Pero me es más difícil aceptarlo o entenderlo cuando hablamos de, por ejemplo, un Ministerio de Salud, digamos. ¿Qué innovación tiene que llevar adelante el Ministerio de Salud que requiere no solamente una persona, sino un equipo de gente dedicada constantemente 8 horas como para que no puedan desempeñar un trabajo normal? Quizás diría que con el Ministerio de Educación lo entiendo, pero por ejemplo, no sé cómo se da en España, pero ¿cuándo fue la última vez que dijeron, bueno, vamos a cambiar lo que se enseña en biología, por decirlo de una manera, o en matemática, o en física? O sea, no creo que sea algo que esté cambiando lo suficiente como para requerir tanta cantidad de gente de forma constante. Vale. Es un poco lo que creo que... Sí, te entiendo, es decir, una de las cosas que suele decirse de la política es que si una... Bueno, no en la política, a términos generales, si una cosa funciona no la cambies. Entonces, digamos que a ver, es que esto se lo puedo llevar al campo de desarrollo de nuevo. Cuando tú accedes a un producto, es decir, cuando tú ves un producto informático, tú únicamente ves una cara de ese producto informático y puedes hacerte una idea del coste a través de esa cara. Pero, como bien sabes, la cara, lo que es la parte visible de ese proyecto, no es todo. Seguramente por el camino, para poder llegar a ver esa cara, esa interfaz de ese proyecto, hayan habido muchas decisiones por el camino. ¿Qué quiero decir con esto? La única cosa que nosotros llegamos a ver como salida de la política suelen ser los cambios legislativos, es decir, los cambios que se introducen, por ejemplo, en el BOE en España, o las propuestas que se realizan, o todo eso. Pero eso suele ser frutos de, más en el gobierno que hay ahora, de acuerdos entre diversas partes, de ideas que tienen que llevar, no solamente, ya sabes que las ideas no solamente es tener la idea y poder escribirla y ya está, no. Hay que coger, hay que matizarla, hay que compensarla, porque habitualmente existen ciertas opciones que tú no has visto y otra parte del equipo te va a poder recalcar. ¿Es cuestionable que a día de esto se esté haciendo así o se esté haciendo mejor o peor? Muy cuestionable, ¿vale? Pero cuando tú tienes que llevar a cabo una propuesta, como por ejemplo un cambio, y esto puedes verlo en un equipo de desarrollo, tú
Imagínate que tienes una idea de cómo cambiar el flujo de trabajo, es decir, cómo cambiar la forma de organización del trabajo, o cambiar algo muy específico. Habitualmente te van a pedir que lo formalices, se va a crear un debate, un esto, para ver si se puede implantar o no se puede implantar. Porque es un cambio drástico. Pues imagínate que es eso aplicado a todas las áreas. Pues yo te digo que la política no tiene que ser nada fácil. Eso te lo puedo asegurar. Sí, a ver, lo puedo entender. Lo que pasa es que vuelvo un poco sobre lo mismo. Yo podría entender un equipo, por ejemplo, de 10 personas o 20 personas, 50 personas que estén encargándose del Ministerio de Educación a tiempo completo. Pero claro, a ver, voy a buscarlo para decir bien cuánta gente trabaja en algún ministerio como el de Educación. ¿Cuántos empleados tiene el ministerio? Déjame, lo busco yo, pero es que va a ser una cifra astronómica. Sí, o sea, a ver, empleados... Ministerio de Hacienda. Empleados, 30.000, Ministerio de Hacienda, 33.720. Pero claro, esto a saber lo que contiene. A ver, claro, una de las cosas que ocurre en España, y perdona que te corte, una de las cosas que ocurre que haya, existen muchas competencias que están duplicadas. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, lo que está haciendo el Ministerio de Educación, en la educación, o el Ministerio de Sanidad, la sanidad, están... ¿cómo se llama? Están gestionadas o administradas o delegadas a las comunidades autónomas. Dice la mentalidad del programador. A ver, ¿qué dice acá mismo? Entonces, son muchas competencias que están luego duplicadas. Es decir, por ejemplo, ¿para qué quieres tener un Ministerio de Sanidad Central si luego al fin y al cabo cada una de las comunidades puede hacer más o menos lo que él quiera? Más o menos. Bueno, a ver, eso sería un buen punto de él de dividirlo, pero a ver, tomándolo así con ese ejemplo, si va a tener 30.000 personas y, por decir un número, 20 o 30 millones de euros de presupuesto, la verdad que no hay forma en la que vayan a darme algo que me parezca que valga la pena de toda esa cantidad de gente y toda esa cantidad de presupuesto. A menos de que me digas, no, es que estamos... No sé, Hacienda, por ejemplo. No, es que estamos reformando todas las leyes laborales. Van a cambiar todas las leyes laborales, vamos a sacar a España adelante. En lugar de eso, la propuesta del Ministerio de Hacienda o de cualquier ministerio es, bueno, vamos a subirles los impuestos a los autónomos, ahora en lugar de 267 van a pagar 325,23 y esas cuentas entonces nos dan... O sea, si van a hacer eso me parece un abuso, porque gastan una cantidad excesiva de dinero y una cantidad excesiva de gente contratada, y lo que nos ofrecen es lo que básicamente se le podría ocurrir a un chico que dice, bueno, si nos falta dinero cobremos más impuestos o imprimamos más dinero. Sí. Que parece que es básicamente la solución a todo, o contratemos más gente. Hay desempleo y contratemos a más personas. Bueno. Te entiendo perfectamente, pero antes de ver el vídeo de Caimo, hay una perspectiva que creo que es lo único que es eso. No hemos estado ni tú ni yo en un puesto como eso de política, con lo cual no podemos saber lo que hay dentro. Estamos viéndolo desde fuera. No sabemos lo que es realmente estar en un cargo de político. Ojalá un político pudiera venir ahora y decirnos, no, mira, es esto, y te pasas el día haciendo esto y esto. Pero sí, te entiendo tu visión en el sentido de es demasiada gente para el tan poco trabajo que sale. Entonces, lo que a mí me lleva a pensar es, tanta gente para el poco trabajo que sale significa que hay muchos conflictos internos. O que el trabajo que sale es de mucha calidad, por eso salen cosas tan buenas como subir los impuestos. Exacto. Vamos a ver el vídeo de Acaimo. A ver qué joya con qué joya nos deleita. Sí. Ser programador a veces es una pesadilla en la vida. ¿Cómo? Estoy un poco en mi límite por la hora. Vale, pero no. Aguanto un video. Ser programador a veces es... No es ver este vídeo. Es una pesadilla en la vida. Total, que el otro día voy al McDonald's, menudo trueno, tío. Y me voy a la máquina para seleccionar a ver qué pido. Que si el pepinillo, que si el bacon, que si doble de ketchup. Y digo, hostia, si se puede quitar el pan. No me jodas, esto tiene que ser un fallo, no puede ser. Y por curiosidad me pido una sin pan. Porque digo, tío, no puede ser que puedas pedir una sin pan, tiene que ser un fallo de programación. Total, que a los 2 minutos estaba la encargada fuera pidiéndome explicaciones de si realmente me había pedido una hamburguesa sin pan.
Y le digo, sí, o sea, me he pedido una hamburguesa sin pan. Y me dice literalmente, ¿para qué cojones quieres una hamburguesa sin pan? Total, no le podía decir por curiosidad, a lo que le digo, es que me quería hacer una doble para ver si salía más barato. Y me dice, pues la has cagado porque una doble te sale más barata que hacer eso. Y le digo, da igual, ponme la hamburguesa sin pan. Para ver si es verdad que pueden hacer una hamburguesa sin pan. Y ojito a la foto. Ahí está, tío, me pusieron la hamburguesa sin pan. O sea, ¿qué cojones? Cuando vi esto me descojoné, en serio. Es que parece que le hayan hecho una cara. ¿Pero qué te pasa, Wilson? Pues eso. Que no seáis programadores por esto. Ser programador... Es buena. Sí. Muy bueno. A veces a mí también me pasa que... Nada, que aparte lo veo en aplicaciones que, por ejemplo, es una hamburguesa que tiene barbacoa y en la descripción le podés quitar la cebolla. Sí, No tiene cebolla. ¿Y qué pasa si le pongo quitar cebolla? Esas típicas configuraciones genéricas que hacen. Que aquí se puede quitar el pan y la hamburguesa. A medida que te queda, te ponen la cebolla y el ketchup, papá, no sé, tío. Sí, a ver, eso. Se puede, yo te lo digo, aquí en las aplicaciones de Si McDonald's. pedís una hamburguesa que sea una hamburguesa de barbacoa y la pedís sin pan, sin carne, sin vegetales y solamente la barbacoa, ¿te darán barbacoa en una caja? Intriga. Que baje la voz. Déjame, para que veáis que no miento, ¿vale? Order McDelivery. Continue. Vale, me pide la aplicación. Order now. Continue. Que sí, que la aplicación. Ay, no me deja. Pues yo te digo que... A ver, vamos a coger la hamburguesa, la más... hamburguesas. La simple. Esta, la hamburger. Y dice... no, aquí no te deja. Esa es la aplicación. La aplicación te dice, puedes quitarle el pan, puedes quitarle la hamburguesa. Entonces es un rollo de, y si le quito el pan y le quito la hamburguesa, que me van a mandar los pepinillos, la cebolla, el ketchup y... Capaces, tío. Y sinceramente hay que probar. Sí, habría Esa que es la única forma de saberlo. En fin.